para entender lo que viene a partir del día de mañana. Y a partir del día de mañana hasta el día 30 de septiembre, que teóricamente es la última, 29 de septiembre, perdón, que la última clase, estaremos viendo toda esa segunda unidad que implica todo ese proceso metabólico. ¿Estamos? Bien, entonces, estábamos platicando anteriormente de todos los mecanismos que hemos estado analizando. Vimos los azúcares. A ver, si ustedes se recordarán, platicábamos que los azúcares tenían ciertas características. Primero, que eran sólidos. Segundo, dijimos que eran cristalinos. Tercero, vimos que eran solubles en agua, pero insolubles en compuestos orgánicos. Algunas de las carnes, y platicamos también que tenía una relación directamente con la carne. Bueno, eso teóricamente son los sólidos, son los azúcares, perdón. Si nosotros nos ponemos a identificar qué azúcares hemos observado, platicábamos de los monosacáridos, y ahí veíamos la glucosa, y veíamos la galactosa, y también platicamos que más de algunos disacáridos podrían llegar a formar parte de ese término que se llaman azúcares. Entonces, por ejemplo, tenemos la sacarosa como azúcar mesa, que si ustedes se observan, cuando ustedes agarran azúcar para su fresco, para su café, etcétera, la ven de estructura cristalina, la estructura sólida, la estructura transparente. Bien, ustedes no tienen, no sé si algunos conocen la celuliosa, perdón. Entonces ustedes conocen la celuliosa, la maltosa, también forma parte de esta estructura de los azúcares. Ahora, ¿qué sucede cuando esas cadenas conformadas por unidades monoméricas van aumentando? Pues al aumentar ya no son azúcares. ¿Por qué? Porque al ir aumentando las cadenas monoméricas van perdiendo esas características. Ya no son estructuras sólidas, no son estructuras cristalinas, no son estructuras transparentes y empiezan a tener diferentes características físicas. Entonces, prácticamente el límite entre una diferencia entre un azúcar y lo que vamos a ver ahorita ya como carbohidratos un poco más especializados va a implicar directamente en las características físicas. Prácticamente la mayoría del contenido que hemos visto anteriormente se relaciona directamente con las estructuras azúcares, con los cristalinos. Ahora entramos ya a otra parte donde ya las moléculas no son cristalinas ni son sólidas. Hay algunas que pueden ser algo sólidas, pero hay otras que vamos a identificar que pueden llegar a ser más como melcochas, si queremos verlo de esa manera, más densas, que eso va a definir de acuerdo a la característica de la cantidad de monosacáridos que puedan formar las cadenas. Entonces, en pocas palabras, ¿qué estamos definiendo con el término azúcares? Las estructuras conformadas por los monosacáridos y los disacáridos. Ahora, ¿qué pasa al trasladarnos de un disacárido a un oligosacárido? Una molécula que puede llegar a tener hasta 9 o hasta 10 residuos. Esos son los oligosacáridos. ¿Estamos? ¿Qué son entonces los oligosacáridos? Son cadenas de carbohidratos conformados desde 2 hasta lo máximo 9 o 10 unidades monoméricas. Esos son los oligosacáridos. Ya, más de 10 ya no son oligosacáridos, son polisacáridos. ¿Y qué características tienen? Y características diferentes a las que vamos a tratar de plantear en este momento. ¿Estamos? Bien, entonces, básicamente, como les decía yo, ¿qué son los oligosacáridos? Son cadenas lineales que van a estar conformadas por 2 o 9 o hasta 10 unidades monoméricas. En la pantalla les presenta, se les indica de 3 a 9. ¿Por qué de 3 a 9? Porque acabamos de analizar disacáridos. Claro, los disacáridos también forman parte de esos oligosacáridos. Pero, para que lo veamos un poquito tal vez más claro, veamos a los azúcares como monosacáridos y disacáridos, y a partir de estructuras que llegan a tener
3 unidades monoméricas, ya no son azúcares. Recordemos, ya no son sólidos. Vamos a ver que son más acuosos, aunque no son 100% agua, ¿verdad? Porque tienen su característica densidad, pues ya no son 100% cristalinos, ya no son transparentes. Y conforme van aumentando las unidades monoméricas, se van volviendo estructuras insolubles en agua, como lo vamos a ver más adelante. Algunos ejemplos, como por ejemplo los almidones, ustedes se dieron cuenta, no son solubles en agua. Bien, entonces, ¿qué son así los polisacáridos? Estructuras conformadas de 3 a 9 o a un máximo de 10 residuos de monosacáridos. Pueden ser ramificados, va a depender del tipo de estructura que se está formando. Los más comunes para nosotros, pues obviamente son estructuras que vienen en forma lineal hacia abajo, no son estructuras horizontales, sino que son inclinadas. Por eso se les dice que pueden llegar a ser ramificados y pueden unirse por enlaces covalentes entre nitrógeno y entre oxígeno. Hay varios azúcares, muchas, ustedes en el documento que están leyendo ahí, hay varios azúcares que pueden llegar a ser oligosacáridos. Las más conocidas básicamente son 3. La estaquiosa, la verbascosa y la ajucosa. Perdón, no aparecen aquí en la pantalla. Las más conocidas básicamente son 3. La estaquiosa, la verbascosa y la ajucosa. Características que tienen estas estructuras. Principal característica, su base, si se dan cuenta, va a ser la sacarosa. Prácticamente, ¿cuáles son las características de los oligosacáridos? Normalmente, que su principal característica es que la base vamos a tenerla a partir de la sacarosa. La sacarosa es teóricamente la estructura base y sobre ella se van a ir adicionando otro tipo de monosacáridos, en este caso es la galactosa. Y la galactosa es la que nos va a dar origen a esos 3 azúcares que ustedes están observando aquí. Vean, estaquiosa tiene 2 galactosas y una sacarosa. Recordemos, la sacarosa está conformada por glucosa, está conformada por fructosa. ¿Estamos? Bien, entonces, si nosotros tenemos prácticamente 2 galactosas, más una glucosa, más una fructosa, eso se llama estaquiosa. Si aumentamos a una tercera galactosa, eso se llama verbascosa, y si aumentamos a una cuarta galactosa, eso se llama ajucosa. Si se dan cuenta en la pantalla que les dice, son estructuras conformadas por 4, 5 y hasta 6 carbohidratos. ¿Estamos? Las demás estructuras, por ejemplo, un azúcar de 7 residuos de carbohidratos, de azúcares, perdón, de 8 residuos de azúcar, de 9 residuos de azúcar o de 10, se les llama de forma general, como ya habíamos platicado anteriormente, dextrinas. Es mejor llamarlo así de forma general y global, porque pues, cada una va a tener diferentes estructuras, pero las más conocidas son las que ustedes están observando aquí: estaquiosa, verbascosa y ajucosa. 3 oligosacáridos importantes, de 4, de 5 y de 6 unidades monoméricas. Importantísimo, y lo vuelvo a repetir. La base es la sacarosa. Esa sacarosa, lo único es que se le van a unir como moléculas anteriores, sustituyentes, perdón, se me había ido la palabra, como moléculas sustituyentes, la galactosa, ¿sí? 2 galactosas, 3 galactosas, 4 galactosas, dependiendo del tipo de azúcar que sea, pero todas, vuelvo a repetirlo, van a tener como núcleo base la sacarosa. A partir de aquí, las moléculas van a poder recibir entonces el nombre de acuerdo a la cantidad de galactosas unidas al núcleo base. Estaquiosa 3, verbascosa 4, ajucosa 5. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no me ha quedado claro?
características llegan a tener los oligosacáridos. Los oligosacáridos, veamos, estamos como haciendo una transición entre una molécula sólida, que es un azúcar, vamos a hacer la transición a una molécula, podríamos decir, una molécula ligeramente líquida. Sin embargo, es una molécula que tiene una alta densidad. Por eso es que es pegajosa, por eso es que es chiclosa, porque, vuelvo a repetirlo, estamos haciendo un cambio de una estructura sólida hacia una estructura más compleja. Este tipo de moléculas, la ajucosa, la verbascosa y la estaquiosa, las encontramos ya como más fluidas, pero vuelvo a repetirlo, con una alta densidad. Son moléculas fluidas, pero con una alta densidad. Aquí ya se empieza a perder el sabor dulce. Ahora, esa es una característica interesante. Se supone que son carbohidratos, ¿por qué es que entonces que estos azúcares empiezan a perder el sabor dulce? Porque, recordemos, las moléculas los carbohidratos son dulces como tal. Sin embargo, la percepción de nuestra boca, yo creo que ahora empezaron a ver como el Dr. Popol, nuestra percepción, nuestro sistema nervioso llega hasta un punto, vemos hasta un umbral en el cual el sabor dulce lo puede captar, pero más arriba de esa dulzura, nosotros ya no la empezamos a sentir, al contrario. Nuestro órgano nos indica que empezamos a sentir un sabor como amargo. Todo eso se debe a que son moléculas altamente dulces y que el sistema nervioso central, la percepción que tiene, al tener un azúcar muchísimo más dulce de lo que puede percibir nuestro sistema, empieza a sentir pues una estructura o un sabor, mejor dicho, como amargo. Por eso se dice que ya este tipo de moléculas empiezan a tener o a perder, mejor dicho, el sabor dulce. Todo va a ser de acuerdo a la cantidad de residuos que tengamos de monosacáridos. ¿Estamos? Entonces, de forma global, oligosacáridos, moléculas que salen de la categoría de azúcares, no son sólidos, no son cristalinos, no son transparentes. Oligosacáridos, conformados de 3 a 9 o 10 unidades o residuos de monosacáridos. Molécula básica, la sacarosa. A ella se le adicionan galactosas para formar estaquiosa, verbascosa y ajucosa. Ya de 7 residuos en adelante, de forma global, reciben el nombre de dextrinas, porque ya pueden tener diferentes formas o diferentes constituciones dentro de su estructura. ¿Alguna pregunta, mucha? ¿Alguna duda? ¿Algo que no ha quedado claro? Licenciado, tengo una pregunta, pero respecto a la diapositiva que está presentando. Que, digamos, la estaquiosa, verbascosa y ajucosa tienen 4, 5, 6, ¿esos números qué son? Son la cantidad de residuos de monosacáridos que tienen dentro de su estructura. Entonces, la estaquiosa tiene 4 unidades monoméricas o 4 monosacáridos. 2 galactosas, una glucosa y una fructosa. La verbascosa tiene 5 unidades monoméricas, 3 galactosas, una glucosa y una fructosa, y la ajucosa tiene 6 unidades monoméricas, o sea, 4 galactosas, una glucosa y una fructosa. ¿Estamos? Bueno, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Bien. Pasemos de las estructuras ligeramente fluidas al completamente estructuras fluidas como tal. Fluidas, pero con una densidad extremadamente alta. Aquí las características son completamente diferentes. Los polisacáridos. Bien, iniciemos. Primeramente, ¿qué es entonces o cómo lo podemos clasificar como los polisacáridos? Recordemos, los polisacáridos son estructuras que están conformadas de 11 hasta n cantidad de residuos de monosacáridos. ¿Estamos? El glucógeno puede tener hasta 25.000 residuos de monosacáridos. El almidón puede tener hasta 30.000 residuos de monosacáridos. Entonces,
desde 11 hasta N cantidad de residuos de monosacáridos. La primera característica, polisacáridos pueden contener desde 11 hasta N cantidad de residuos de monosacáridos. Primero, perdón. Segundo, son moléculas insolubles. Son moléculas insolubles en agua, completamente insolubles en agua. ¿Por qué son insolubles? Porque es tan larga su cadena de monosacáridos que puede ser que en el extremo tenga un azúcar reductor. Y esa única azúcar reductora pues no puede solubilizar a toda la estructura o toda la cadena de residuos de monosacáridos que tienen. Entonces, insolubles en agua. Sin embargo, tienen la característica de que cuando se encuentran presentes con una molécula de agua, pues no se solubilizan, pero sí pueden atraparla dentro de su estructura. Recordemos que los carbohidratos son unidades de monosacáridos y ya sabemos que los monosacáridos pueden llegar a tener residuos hidroxilos, o sea, residuos OH. Estos residuos OH pues podrían tener la característica de poder atrapar ciertas moléculas de agua, atraparlas. Entonces, cuando un polisacárido tiene la capacidad de atrapar una molécula de agua, no se solubiliza, sino que hace es hincharse, inflarse. ¿Por qué? Porque si lo miramos desde el punto de vista de la estructura química, tengo una molécula, pues al unirse a una molécula de agua, no lo va a solubilizar, pero sí va a hacer que la molécula se haga un poco más grande, porque estaría generando un coloide. A ver, mucho rapidito, ¿qué es un coloide? Algo que no está ni sólido ni líquido. Algo que no está ni sólido ni líquido puede ser. Algo que no está ni sólido, no líquido, podría ser algo más. No se puede borrar esta parte. ¿Qué más? ¿Qué podría ser un coloide? Veamos. La sangre, creo yo. La sangre, ese es un ejemplo de coloide, perfecto. Dijimos, no sólido, no líquido. Bien, entonces veamos. Por ejemplo, solo que ahorita voy a dejar entrar a este chico. Ahí estamos. Por ejemplo, la sangre, decía su compañera. Cuando miramos la gota de sangre, nosotros miramos una estructura homogénea, una estructura roja, es una estructura homogénea. A simple vista es una estructura homogénea. Pero ¿qué sucede? Cuando lo empezamos a ver microscópicamente, ¿qué sabemos? Que no es una estructura homogénea, es una estructura heterogénea. ¿Y por qué es heterogénea? Porque lo que tiene son moléculas sólidas que se van a encontrar dispersas de una forma ordenada dentro de una solución líquida. ¿Estamos? El ejemplo, como no fija quién fue la que lo dijo, el ejemplo, la sangre. Sí, la sangre es un coloide. ¿Qué otro ejemplo tenemos? Por ejemplo, la pasta dental. Si usted mira la pasta dental, es una estructura blanca, es una estructura homogénea. Pero si usted lograra colocar una gotita de pasta dental al microscopio, o al estereoscopio, mejor dicho, usted podría identificar que no es una solución homogénea. Son estructuras sólidas que no se disuelven, que se encuentran dispersas dentro de un líquido. Y por eso es que se dice que los coloides están conformados por dos partes. Una fase dispersa, y esa fase dispersa, mucha, es el sólido,
que no se solubiliza, simple y sencillamente se distribuye de forma ordenada dentro de una solución, ¿sí? Y la fase continua, que sería, si queremos verlo de esa manera, el líquido sobre el cual se está dispersando ese sólido. Vuelvo a repetirlo. Los coloides, vuelvo a repetirlo, no son moléculas solubilizadas ni solvatadas, no. Simple y sencillamente son moléculas insolubles que se van a dispersar dentro de un líquido. Como lo decía su compañero, que fue la que lo dijo, la sangre. ¿Por qué la sangre? La sangre tiene eritrocitos, tiene los glóbulos blancos, tiene plaquetas, y todas están dispersas dentro de un líquido, ¿sí? De igual forma, por ejemplo, una pasta dental. Una pasta dental, ustedes miran la estructura blanca, ¿sí? Pero no es una estructura completamente soluble. Son estructuras sólidas que se encuentran dispersas dentro de un mismo líquido. Bueno, pues entonces los polisacáridos lo que hacen es tratar de generar una especie de estructura de coloide. Tratan de dispersarse de manera uniforme y eso hace que podamos identificar una solución a simple vista que se pueda observar homogénea, pero que en realidad en su estructura es una solución heterogénea. Por ejemplo, ¿por qué, por ejemplo, entonces la fécula de maíz nos sirve, por ejemplo, para hacer manjar, para hacer crema pastelera para los pasteles? Pues resulta, vuelvo a repetirlo, la fécula es un coloide, es un polisacárido. ¿Qué sucede? La molécula de agua llega, trata de pegarse, digamos, al polisacárido y al tratar de adherirse, lo que hace que la molécula es que se hace más grande, se infla. Y al inflarse forma esa estructura más o menos elástica, que es lo que nosotros conocemos, por ejemplo, como manjar, que es lo que nosotros conocemos, por ejemplo, como crema pastelera. El alginato es un polisacárido, pero en teoría el alginato debería ser un polisacárido que no es soluble. Pero ¿qué sucede? Al alginato le hicieron ciertas modificaciones del ácido algínico, que está conformado por ciertos ácidos urónicos, ya vimos qué es eso, y entonces lo que hacen es tratar de modificarlo para que su estructura esté cargada de forma aniónica, que tenga aniones ahí, que tengan la facilidad de favorecer una ligera solubilidad. Pero de igual forma, ¿qué sucede? En la agua atrapa teóricamente, el polisacárido atrapa teóricamente el agua, se infla, aumenta el tamaño, la estructura, genera una estructura más o menos elástica, chiclosa, si quieren verlo de esa manera, que es lo que favorece que ustedes puedan tomar sus famosas impresiones. De igual forma, entonces, los polisacáridos, lo vuelvo a repetir, no son solubles, pero pueden llegar a formar coloides, que son una dispersión de una estructura sólida dentro de una fase continua, que podría ser un líquido. En el caso de la fécula de maíz, para poder formar el manjar, pues, la fase continua, la fase dispersa, perdón, es leche. Y si nosotros ponemos a analizar la leche, aún la leche es un coloide, porque la leche tiene lípidos, la leche tiene proteínas, etc. Pero entonces, en pocas palabras, características de los polisacáridos: primero, son insolubles; segundo, pueden formar coloides; y tercero, los polisacáridos ya no se les puede detectar el sabor dulce. Son tan dulces que ya el sabor dentro de nuestra boca se puede perder. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que no ha quedado claro cómo resolver en este momento? ¿No? Bueno, los polisacáridos entonces se pueden dividir prácticamente en dos grupos: los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. Veamos, los homopolisacáridos son aquellos polímeros que están conformados por una azúcar en común. Por ejemplo, solo están conformados por glucosas, o solo están conformados por N-acetilmurámico, o solo están conformados por un tipo de azúcar definido. Son los homopolisacáridos. Los homopolisacáridos son polímeros que están conformados por un único tipo de azúcar. Los
heteropolisacáridos son polímeros que están conformados por 2 o más tipos de monosacáridos. Ahí puede haber glucosa, fructosa, maltosa, puede haber N-acetilmurámico, una glucosamina, una galactosamina, etc. Una variedad de azúcares. Entonces, homopolisacáridos son polímeros conformados por un azúcar en especial. Por ejemplo, igual ahorita los vamos a ver, el glucógeno. Por ejemplo, el almidón, conformados única y exclusivamente por moléculas de glucosa, ¿sí? Ya, hablando de heteropolisacáridos, ya podemos encontrar azúcares que están conformados por polímeros conformados por diversos tipos de azúcares. ¿Estamos? Bien. Tienen su documento de polisacáridos, por favor, para subrayar algunas cositas que son las más importantes. Homopolisacáridos de reserva. Los homopolisacáridos de reserva energética pueden ser 2, el almidón y el glucógeno. Y los homopolisacáridos estructurales son la quitina y la celulosa. Entonces veamos en nuestro documentito de polisacáridos. Decía, en la primera parte dice la celulosa. Las primeras 3 líneas es lo más importante de ese documento, muchachos. En los vegetales es el polisacárido más abundante con una función estructural. Se encuentra presente en la pared celular y consiste en cadenas formadas por unidades de D-glucosa unidas por enlaces beta 1,4. Lo que platicábamos al principio, el primer día que empezamos a ver carbohidratos, el enlace beta. El enlace beta, decíamos, el cuerpo humano no lo puede degradar. Y por eso es que la celulosa no puede ser utilizada por el organismo. Entonces, vuelvo a repetirlo. Primeras 3 líneas de ese parrafito se encuentran en las células, en la pared celular, conformadas por D-glucosa y por enlaces beta 1,4. En el siguiente bloque, en el siguiente párrafo, las primeras 2 líneas. La única diferencia que existe entre el almidón y la celulosa desde el punto de vista químico es el tipo de enlace glucosídico. En el caso de la celulosa es beta. Esos son los aspectos importantes, por favor, de ese documento. Importantes, ¿por qué son importantes? Porque si se dan cuenta, la diferencia, y aquí lo marca bien en el documentito, la diferencia es que entre celulosa y almidón, sus enlaces son beta. Bien, siguiente molécula, el almidón. Al final de la primera línea, la amilosa y la amilopectina, se subraya a partir, se encuentra en 2 formas en la naturaleza, como es la amilosa y la amilopectina. La primera está formada por cadenas no ramificadas de unidades de D-glucosa unidas por enlaces alfa 1,4. Reacciona con el yodo dando un color azul. Entonces, básicamente, ¿cómo está conformado el almidón? 2 partes, amilosa y amilopectina. La estructura lineal recibe el nombre de amilosa. Las amilosas, todas tienen una interacción alfa 1,4. Todas. Entre aquí y aquí, todas tienen una interacción alfa 1,4 conformada por únicamente glucosas. La amilopectina es la estructura ramificada que le va a dar la forma, obviamente, al almidón que nosotros conocemos. Entonces, la estructura ramificada que puede llegar a formar diferentes líneas se llama amilopectina. Entonces, amilosa, la estructura lineal, amilosa, estructura lineal, y la ramificada, amilopectina. Todas, dentro de su estructura, muchas todas, aquí para acá, 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 todas dentro
su estructura van a estar por interacciones alfa 1,4. Todas. La única diferencia es que para poder llegar a formar el tipo de ramificación, la interacción no es alfa 1,4, sino que la interacción es alfa 1,6. Esa es la diferencia. Vuelvo a repetir. Todas las interacciones, escuchad, son alfa 1,4. Todas. Las únicas interacciones que son diferentes son las que van a llegar a formar la ramificación o la interacción, que serían interacciones alfa 1,6. Y de ahí, uniones entre glucosas, todas van a ser alfa 1,4. Son moléculas de reserva, importante, porque más adelante vamos a ver que se pueden ir desdoblando. Más a partir de mañana vamos a empezar a ver ya cómo se desdoblan, vamos a ver ese efecto hormonal que tiene que ver el cuerpo para que esto se pueda ir rompiendo esos enlaces, y obviamente al irse rompiendo de glucosa y glucosa pueden ir generando energía, una forma energética para que el cuerpo pueda funcionar. ¿Está? Entonces, característica importante del almidón, conformado por dos tipos de polisacáridos. La amilosa, que es la estructura lineal, la amilopectina, la estructura ramificada. Todas en interacción alfa 1,4, con la única diferencia que para generar la ramificación son interacciones alfa 1,6. ¿Alguna pregunta, muchacha? ¿Alguna duda? En la parte final del cuadrito del almidón dice, el almidón se hidroliza por acción o por la enzima alfa-amilasa y beta-amilasa. La primera está presente en la saliva y la segunda pues la podemos encontrar en el jugo gástrico. Su acción se presenta en los enlaces de tipo alfa 1,4, generando una mezcla de glucosas y maltosas. Para romper los enlaces alfa 1,6 de la amilopectina se necesita de la enzima 6-glucanohidrolasa o 1,6-glucosidasa. Importante, vuelvo a repetirlo. ¿A qué se centra todo esto? Importancia. Dos polisacáridos que conforman un polisacárido como tal. Amilosa, amilopectina, moléculas de reserva energética conformadas por enlaces alfa 1,4 a excepción de su ramificación. Bien. Tercer cuadrito. Glucógeno. Se identifica con como el almidón de las células animales y es el principal almacenador de azúcar en forma de polisacáridos. El glucógeno, muchachos, tiene características similares, estructurales. Tiene características similares a la amilosa y características similares a la amilopectina. O sea, el glucógeno también tiene una estructura lineal y también tiene una estructura ramificada en las mismas condiciones, en enlaces alfa 1,4 y en enlaces alfa 1,6. Pregunta, muchachos, si el almidón y el glucógeno teóricamente van a hacer lo mismo, entonces, ¿cuál es la diferencia entre almidón y glucógeno? ¿Qué me puede decir? Vuelvo a repetirlo, si el almidón y el glucógeno tienen las mismas estructuras, amilosa y amilopectina, es lo mismo, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el almidón y el glucógeno? ¿Qué me puede decir? Según lo que dice el documento, dice que el glucógeno está más ramificado, pero no sé si es eso. El glucógeno está más ramificado, sí, pero ¿qué otra diferencia podemos encontrar? El tipo de enlace que es alfa y beta, ¿no? Pero el almidón y el glucógeno igual tienen enlaces alfa 1,4 los dos. Los dos tienen alfa 1,4 y la interacción, la recuerda alfa 1,6. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre almidón y glucógeno? ¿En dónde se encuentra el licenciado? Es la única diferencia, perfecto, ahí está. La única diferencia. ¿Dónde se encuentra el almidón de las plantas y el glucógeno en los animales? Es la única diferencia. Si nosotros comparamos las estructuras, es la misma estructura, muchachos. Todos están conformados por enlaces alfa 1,4.
La ramificación por enlaces alfa 1 es lo mismo. La única diferencia es que el glucógeno está en los animales y el almidón está en las plantas. Única diferencia, ¿estamos? Perfecto. Bien. Último cuadrito de los homopolisacáridos. La quitina. Segunda línea. Conformado de unidades de N-acetilglucosamina unidos por enlaces beta 1,4. Mire, yo creo que es la parte más importante. Conformado de unidades de N-acetilglucosamina unidos por enlaces beta 1,4. Y al final de ese párrafo es el segundo polímero natural más abundante después de la celulosa. ¿Se recuerdan que al principio de clase de carbohidratos decíamos, el carbono orgánico se encuentra principalmente en dos fuentes, el almidón y la celulosa? Eso quiere decir que después del almidón y la celulosa, la fuente que más carbono orgánico tiene básicamente es el N-acetilglucosamina. Ustedes ya lo han de haber visto en microbiología porque forma parte de los hongos, parte del exoesqueleto de algunos artrópodos. O sea, la cucarachita, cuando ustedes vienen y ¡tas!, que matan la cucaracha y le dan el zapatazo y suena ese crack, lo que están haciendo es rompiendo la estructura de la quitina. Entonces, por favor, veamos. Vuelvo a repetirlo. Quitina, conformado por unidades de N-acetilglucosamina por enlaces beta 1,4, es el segundo polímero natural más abundante después de la celulosa. En el siguiente párrafo, lo único importante es que es usada como agente floculante para el tratamiento de aguas y como agente para curar heridas. Ahí ya no hay nada más. Entonces, vuelvo a repetirlo. Características importantes. Todos, almidón, glucógeno, quitina, celulosa, todos están conformados por unidades monoméricas de igual composición. Almidón conformado por glucosa, glucógeno formado por glucosa, celulosa formado por glucosa, quitina, la única diferencia, N-acetilglucosamina. Única característica. Almidón, glucógeno y celulosa conformados por interacciones alfa, por interacciones 1,4. Entre almidón y glucógeno, todas son alfa, y con la celulosa, la diferencia es que son beta. No son alfa, son beta. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, muchacha? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro que podemos resolver ahorita? Bien. Heteropolisacáridos. Los heteropolisacáridos son polisacáridos conformados no solo por un mismo tipo de azúcar, conformados por varios tipos de azúcares. Por ejemplo, era importante porque los encontramos en la pared de las células bacterianas, conformados básicamente la mureína. Veamos en la hojita, siempre en la parte de atrás. El peptidoglicano o mureína es un copolímero formado por una secuencia alternante de N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico unidos por enlaces beta 1,4. ¿Por qué cuando una bacteria entra a nuestro cuerpo es necesario que nos den antibiótico? Porque esos enlaces beta de las bacterias no los podemos degradar. Si nuestro cuerpo pudiera degradar ese enlace beta 1,4 de las bacterias, entonces pues no habría problema que me pongan todas las bacterias, que me pongan un estafilococos ahorita en la boca, que igual no me va a pasar nada. No, el cuerpo no puede degradar ese tipo de interacciones. Por eso se necesitan los famosos antibióticos, para que el antibiótico venga, pueda romper ese enlace. Claro, no todos los antibióticos están programados para esos, hay diferentes tipos de antibióticos, pero el antibiótico específico para degradar la membrana, pues básicamente implica la ruptura del enlace beta 1,4 y así, pues, destruir a la bacteria y disminuir la infección que tenemos en nuestro organismo. Y por eso, pues, ustedes ya lo vieron con la doctora Melgar, su primera característica es tener el aumento de temperatura,
la fiebre, que es un proceso teóricamente como mecanismo de defensa. Entonces, la mureína, ya vieron ustedes, tal vez es importante, tiene no solo un tipo de azúcar, tiene dos, N-acetilglucosamina, N-acetildorámico, que es lo que va a servir para formar esa molécula de peptidoglicano. Ahora, hay importante algo ahí. Si ustedes se recuerdan, esos dos azúcares están unidos por un aminoácido que se llama alanina, que es lo que le va a dar la estructura de la pared de las bacterias. Entonces, el alginato, ustedes ya lo saben mejor que yo, ya se los explicó, pero de forma muy específica la doctora Gilda, que es un polisacárido conformado directamente por ácido algínico, y el ácido algínico es la conformación de ácidos urónicos, o sea, la oxidación de ciertos azúcares. ¿Estamos? Está conformado por ácidos urónicos. La diferencia del alginato es que hay una modificación aniónica para que tenga la facilidad de poder captar moléculas de agua y, en pocas palabras, tratar de formar un coloide más específico que sea elástico y fácilmente permita poder ser moldeado en estructura. Pero su principio general es que el alginato está conformado por azúcares oxidadas, o sea, ácidos urónicos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que no ha quedado claro? Lo demás lo leen ustedes en su casa. Bien, entonces, ¿qué funciones pueden cumplir los polisacáridos? Funciones de almacenamiento, funciones de fuente de energía, son estructurales, forman parte de la sustancia fundamental amorfa, pueden ser lubricantes, generan anticuerpos, pueden formar parte de la pared celular. Entonces, funciones muchas, son un montón de funciones. Y aún dentro del rango, digamos, de la alimentación de lo que nosotros comemos, también pues pueden ser, o son moléculas, mejor dicho, que pueden favorecer la espesar o también conservar algunos tipos de productos, y se utiliza mucho también como para dar consistencia o para dar estructura pues en algunos alimentos. Entonces, la función de los polisacáridos es extremadamente diferente. Lo que me importa: azúcares sólidas, sólidas, cristalinas, incoloras, KM alta, monosacáridos y disacáridos. Oligosacáridos, sustancias ligeramente fluidas de una densidad media. Polisacáridos, moléculas insolubles, densas, sin sabor a dulce, que sirven principalmente como moléculas coloidales. No se solubilizan, simple y sencillamente se dispersan. Preguntas, dudas, algo que no ha quedado por resolver en este momento. ¿No? Bueno, último grupo, glucoconjugados. Bueno, se les llama moléculas glucoconjugadas a aquellas moléculas que están conformadas por dos partes. Una parte, carbohidrato, que normalmente esta parte pueden ser oligosacáridos, ¿sí? Oligosacáridos. Una parte, vuelvo a repetirlo, que son los glucoconjugados. Son aquellas moléculas que están conformadas por dos partes o dos elementos. La primera, carbohidratos. Normalmente, y digo normalmente porque es que no siempre van a ser, pueden estar formadas por oligosacáridos, pueden estar formadas por polisacáridos, pero no exceden más de 15 residuos de monosacáridos. Su límite son 15 residuos de monosacáridos. Vuelvo a repetirlo. Glucoconjugados conformados por dos partes. La primera, el carbohidrato, conformado por oligosacáridos o polisacáridos como límite, 15 residuos. Y la parte no carbohidrato. Perdón, y la parte no carbohidrato, que bien puede ser un lípido, que puede ser una proteína, que puede ser aminoácidos, que pueden ser
nucleótidos, que pueden ser nucleótidos. Y al igual como aquello de holoproteínas, grupo prostético y grupo no prostético, al igual a esa parte no carbohidrato que le da el nombre de aglucón. ¿Qué es el aglucón? El aglucón es la parte no carbohidrato que forma parte de los glucoconjugados. Les vuelvo a repetirlo. ¿Qué son los glucoconjugados? Son moléculas que están conformadas por dos partes. Una parte carbohidrato y una parte no carbohidrato. La parte carbohidrato puede ser oligosacáridos o pueden ser polisacáridos como máximo conformado por 15 residuos de monosacáridos. La segunda parte es la parte no carbohidrato, que puede ser lípidos, proteínas, aminoácidos, nucleótidos, ¿estamos? Y al igual, ¿se acuerdan cuando decíamos holoproteína? La holoproteína está formada por una apoproteína y un grupo prostético. Bueno, de igual forma, la parte no carbohidrato recibe el nombre de aglucón. Y ese aglucón puede ser un lípido, puede ser proteína, puede ser aminoácido, puede ser un nucleótido. ¿Estamos? ¿Qué funciones cumplen los ¿Qué funciones cumplen los glucoconjugados? Híjolas, un montón de funciones. Pueden ser moléculas de señalización, que es para lo que más se utiliza. Vamos a empezar a ver a partir de mañana que esas son las moléculas que más se utilizan como moléculas de señalización. Pueden ser moléculas como inmunoglobulinas, moléculas de defensa, inmunoglobulinas que ya ustedes más o menos los vieron en histología. Nos pueden servir como hormonas también. Los glucoconjugados pueden formar parte, digamos, de las estructuras de las hormonas. Pueden ser factores hormonales, pueden ser factores de coagulación, pueden ser diferentes tipos de factores y aún pueden transportar elementos. Por ejemplo, pueden transportar hierro, como en el caso de la ferrita. Entonces, ¿qué funciones pueden llegar a tener esos glucoconjugados? Híjolas, un montón de funciones. Pueden ser señalizadores, importante dentro de la señalización celular. Generan una comunicación intercelular y eso favorece también procesos de degradación o procesos de síntesis. Pueden ser moléculas de defensa, de mecanismos de defensa, como las inmunoglobulinas. Pueden ser primeros mensajeros, como hormonas. Pueden ser factores hormonales, factores de población, aún pueden ser factores de crecimiento y como ustedes lo vieron en biología, son también factores de mitosis que pueden favorecer ese tipo de interacciones o pueden favorecer el transporte de elementos. ¿Cómo sería en este caso el transporte de molécula de hierro por una parte de la transferrina? ¿Estamos? Como ustedes lo ven ahorita en su pantalla, pueden existir básicamente dos grupos: los proteoglicanos y las glucoproteínas. Si analizamos los nombres, proteoglicanos, molécula conformada por proteínas y carbohidratos proteoglicanos. Si analizamos glucoproteínas, molécula conformada por carbohidratos y proteínas. Prácticamente podríamos decir de una forma así muy general que es lo mismo. Prácticamente podemos decir, no, lo que sucede es que estos glucoconjugados son lo mismo. Sin embargo, la diferencia es en su cantidad porcentual de ciertos elementos. ¿Estamos? Por ejemplo, los proteoglicanos tienen un mayor porcentaje de carbohidratos y las glucoproteínas tienen un mayor porcentaje de proteínas. Es prácticamente su diferencia, la diferencia a nivel estructural. Proteoglicanos, un mayor porcentaje de carbohidratos y glucoproteínas, mayor porcentaje de proteínas. Bien, empecemos rápidamente con los primeros, los proteoglicanos.
proteoglicanos. Bueno, los proteoglicanos, podemos ver aquí, los proteoglicanos son moléculas que están unidas o están adicionadas con glucosa aminoglucanos. Proteoglicanos son moléculas que se encuentran adicionadas, que se encuentran adheridas directamente en una proteína con glucosa aminoglucanos. Se encuentran de forma importante en la membrana externa. ¿Sí? Se encuentran de forma importante en la membrana externa y pues al estar en la membrana externa, eso permite que formen parte del famoso tejido conjuntivo. Entonces, recordemos, nuestra membrana, nuestra capa lipídica está conformada por dos partes, una parte externa y una parte interna. Los proteoglucanos se encuentran en mayor proporción en la membrana externa y eso hace entonces que pueden llegar a formar parte de nuestro tejido conjuntivo. Por eso, pues obviamente ustedes saben por su histología que pueden organizar directamente la matriz extracelular, ¿sí? Y pueden servir de comunicación intercelular, ¿sí? Pueden servir de comunicación intercelular para crear, primero, adhesión. ¿Qué significa? Recordemos ese término de adhesión. Es la unión entre moléculas. Migración. Recordemos que en algún momento de algunas células pueden favorecer ese movimiento y la reorganización de tejidos. Entonces, vuelvo a repetirlo. Los proteoglucanos principalmente se encuentran unidos a glucosaminoglucanos, se encuentran a nivel de la membrana externa, por eso forman parte del tejido conjuntivo. Organizan la matriz extracelular, generan comunicación intercelular, favoreciendo adhesión, migración y reorganización de tejidos, y vamos a decir que son parte de las moléculas más abundantes. ¿Sí? Parte de las moléculas más abundantes que podemos encontrar. ¿Estamos? Algunos ejemplos de proteoglicanos. Nombres meros extraños, muchachos, pero pues, así son. A mí me preguntan por qué les dieron esos nombres. Algunos ejemplos. Por ejemplo, el sindecano. Por ejemplo, el sindecano. El sindecano pues, es una molécula que se encuentra directamente unida con heparansulfato. Participa mucho dentro de ese proceso que tiene que ver con la activación de la formación de lo que será la heparina, o el anticoagulante propiamente dicho, dentro de la sangre. No es directamente que forma parte, sino que participa dentro del proceso de activación de esa formación. Segundo, los agreganos. Los agreganos conformados por ácido glucurónico. Recordemos que es el ácido glucurónico, es un ácido que se crea en el proceso de la oxidación de la glucosa. Los agreganos están conformados por ácido glucurónico y por N-acetilglucosamina y son característicos principalmente desde los procesos que favorecen elasticidad en ciertas estructuras. Miramos un último, las decorinas. Y las decorinas se oyen meras extrañas, ¿verdad? Pero vamos a decir que son las moléculas que tienen el menor tamaño. De los proteoglicanos son las moléculas que tienen el menor tamaño. Están conformadas directamente por un glucosaminoglucano y por un núcleo proteico y
y por eso hace que sean las moléculas más pequeñas. Entonces, algunos ejemplos de proteoglicanos: el sindecano, los agreganos y las decorinas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Sí. ¿Hay más? Sí, dígame. Perdón, es que usted en el sindecano, si no estoy mal, hablaba sobre la coagulación. Eso no lo entendí, ¿podría volver a repetir, por favor? ¿La qué, perdón? Es que no lo escuché. La coagulación. La coagulación. Los sindecanos son moléculas que participan en el proceso de activación de las moléculas anticoagulantes propias que existen en el organismo. No es que formen completamente la heparina como tal, no. Lo que hacen es activar los procesos para la formación de los anticoagulantes dentro de nuestro cuerpo. ¿Estamos? Así es. Hay otros tipos de proteoglicanos, por ejemplo, los pelicanos, los alcanos, pero 3 con 3 creo que es suficiente para que no se atormenten más. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Bien. Segundo grupo, las glucoproteínas. Segundo grupo, las glucoproteínas. Como decíamos anteriormente, glucoproteínas son proteínas que van a tener un proceso post-traducción importante. Son proteínas, esa es la parte importante que necesitamos que entendamos, son proteínas que lo que van a tener es un proceso post-traducción que van a favorecer la unión de un carbohidrato. Entonces, recordemos, ustedes se recuerdan cuando vimos más o menos aminoácidos, decíamos, hay procesos de modificación que después de una traducción pueden favorecer la unión de ciertas moléculas. Bueno, las glucoproteínas son proteínas, lo vuelvo a repetir, que pueden llegar a tener un proceso de post-traducción. Se traducen, forman como tal la proteína y después de ese proceso de formación de proteína pueden generar una glicosilación que normalmente este tipo de moléculas, de procesos, se dan en el retículo endoplásmico y en el aparato de Golgi, como ustedes se deben de recordar de su biología. Entonces, vuelvo a repetirlo, son proteínas que se sintetizan y después de ese proceso de síntesis pueden generar un proceso de post-traducción o una modificación. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir eso? Se glucosilan, el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi, y una de las principales características por las cuales se glucosilan es para favorecer primero la formación de la estructura nativa de la proteína y segundo, para poder dar una estructura terciaria adecuada. Si en algún momento dado, recordemos, algunas proteínas no se glucosilan, pues no se llega a formar la estructura terciaria, y al no llegarse a formar una estructura terciaria, pues tampoco se forma una estructura nativa de una proteína, que sabemos, esa estructura nativa es teóricamente la parte que le va a dar función, o que da estructura, que le da el mecanismo propiamente de esas proteínas. ¿Dónde se van a glucosilar? Se glucosilan en el carbono anomérico y pueden tener la facilidad de generar dos tipos de interacciones, como lo habíamos visto anteriormente. La interacción o glucosídica o la interacción N-glucosídica. Puede llegar a tener entonces dos tipos de interacciones. La interacción O-glucosídica, que ya habíamos platicado, es directamente el oxígeno, o la interacción N-glucosídica, que es la utilización de un nitrógeno para poder formar ese tipo de interacción. Por ejemplo, en el caso de la interacción glucosídica, podemos utilizar la serina o la trionina para generar la interacción oxígeno, o por ejemplo, en el caso de L-glucosídico, pueden utilizar la asparagina para poder formar ese tipo de interacción. Solo voy a repetirlo. Glucoproteínas son proteínas que se glucosilan
en el retículo endoplásmico, en el aparato de Golgi. Normalmente se utilizan para generar estructuras nativas de la proteína o para estabilizar de una mejor forma la estructura terciaria. Se puede glucosilar en el carbono alumérico utilizando dos interacciones. Interacciones con oxígeno, que sería la glucosílica, que puede utilizar asparagina. Dentro de este grupo también podemos tomar en cuenta la presencia de algunos azúcares nucleotídicos. Algunos azúcares nucleotídicos que pueden favorecer, por ejemplo, el GDP, por ejemplo, el UDP. Estas también pueden favorecer su interacción dentro de estas estructuras para favorecer un mecanismo que normalmente implicaría el proceso de regulación metabólica como el que vamos a ver a partir del día de mañana. Hasta el momento, mucha, ¿alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado claro? Disculpe, licenciado, y lo que estaba diciendo, lo de la estructura nativa y la estructura terciaria, no sé si me lo podría repetir, disculpe. Bueno, dijimos, las glucoproteínas se pueden glucosilar como en un proceso post-traducción, o sea, después de haberse sido sintetizadas. Vamos a verlos ahí. Ahora, este proceso de glucosilación después del proceso de traducción sirve normalmente en el caso de la proteína para poder llegar a formar una estructura nativa. Si ustedes se recordarán cuando estábamos viendo aminoácidos, decíamos, la glucosilación favorece que algunos aminoácidos pueden llegar a tener su estructura nativa, o sea, su estructura terciaria. Y con esa estructura terciaria llegar a tener una función definida. Entonces, este proceso de post-traducción de glucosilación favorece la formación de la estructura nativa de una proteína y por ende, pues también favorece que sea de una forma adecuada la formación de la estructura terciaria de esa misma proteína. ¿Estamos? Gracias, licenciada. Bien. Dentro de estas glucoproteínas, pues, como en realidad llamarlas glucoproteínas de forma global, pues se eliminan algunas estructuras, algunos elementos, pues se les dice que estas glucoproteínas se pueden clasificar de tres formas. Por ejemplo, glucopéptidos. Sabemos que obviamente forma parte de la estructura proteica, pero que el péptido tiene menos residuos que las proteínas. Entonces, por eso se le clasifica como glucopéptidos. También se le puede clasificar como glucoaminoácidos. A diferencia del anterior, recordemos, aquí estamos hablando de menos de 100 residuos de aminoácidos. Aquí estamos hablando de residuos únicamente de algunos, así que algunos poquitos. Y los glucanos y los glicosilaminoglucanos, que implicaría pues la presencia de mezcla de aminoácidos con carbohidratos en dos momentos. Entonces, las glucoproteínas se pueden dividir en tres grupos: los glucopéptidos, los glucoaminoácidos y los glicosilaminoglucanos. ¿Estamos? Algunos ejemplos, por ejemplo, algunos ejemplos. Por ejemplo, la glucoforina. La glucoforina, que es la proteína de los eritrocitos. La glucoforina, este puede ser un ejemplo de glucoproteína. Las glicoforinas o glucoforinas, viene siendo lo mismo. La glucoforina o glicoforina, que es la proteína de los eritrocitos. Por ejemplo, las lectinas. Por ejemplo, las lectinas, ¿verdad? Que ya son teóricamente proteínas más específicas de un proceso de señalización. O, por ejemplo, en el caso de la leche, la lactoalbumina. La lactoalbumina, que puede llegar a tener una unión de una proteína de albumina con, teóricamente, la lactosa, que es parte de ese azúcar de la leche. Son algunos ejemplos que podamos tener. ¿Estamos? Entonces, vuelvo a repetirlo, pues
características principales de los proteoglicanos que pueden llegar a tener, no corre nada, ahí está. De los proteoglicanos, recordemos esa parte que ustedes conocen, ¿verdad? De la formación del tejido conjuntivo, ¿verdad? El ácido hialurónico que se encuentra unido a todas estos glucosaminogrados, que son todas esas vellosidades que ustedes observan ahí, solo para recordarle. Las glucoproteínas, que son moléculas directamente para poder señalizar o para poder captar algún elemento. Estamos. ¿Alguna pregunta, mucha? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro por resolver en este momento? ¿No? Solo para recordarles, pues, esta estructurita ustedes la conocen perfectamente bien de histología, que forma parte de los proteoglicanos. El ácido hialurónico, que es esta estructura aquí central que tenemos, que vamos a decir que es el esqueleto de toda esta estructura, que puede llegar a tener unidos en sí todos esos glucosa-aminoglucanos. Bien, ¿alguna pregunta, mucha? ¿Alguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro hasta el momento? Esa es pura teoría, mucha, que hasta este momento creo que ustedes ya se han de recordar de todo lo que ustedes vieron en histología y en biología, ¿verdad? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces con esto terminamos la unidad número 2. Por favor, esta unidad número 2 que implicaba aminoácidos, proteínas, enzimas, carbohidratos. El único tema que no vimos por factor tiempo es lípidos, pero eso teóricamente ustedes lo trataron de una forma indirecta en el curso de diagnóstico cuando analizaron esa parte de reparación celular y esa parte de inflamación. ¿Alguna pregunta, mucha? ¿Alguna duda? ¿Algo que podemos resolver en este momento? ¿No? Bueno, el día de mañana iniciamos unidad número 3. Todas estas últimas clases fueron más que todo de teoría. Ya en la próxima clase ya no es tanta teoría, ya es más de relacionar. Ahí ya vamos a relacionar que por qué una proteína de aquí puede generar un efecto adentro de la célula, qué pasa cuando sentimos hambre, que por qué la glucosa entra a la célula y por qué no se queda fuera en la fructosa. Vamos a ir analizando un montón de situaciones que ya no es teoría, como lo que estamos viendo ahorita. Todo lo que hemos visto desde el primer día de clases hasta el día de hoy es la parte facilísima de bioquímica, la pura casaca. Ahí se dan cuenta que se parece por el curso de comunicación y relaciones científicas, solo es de ir viendo cositas. Ahorita nos toca relacionar todo. Ya ahorita entramos a ver hormonas. ¿Por qué una hormona puede actuar sobre el tubo digestivo? ¿Qué sucede con ese transporte de carbohidratos de adentro del intestino hacia adentro de la célula? ¿Qué sucede con la insulina? ¿Por qué la insulina se secreta de una forma? ¿Por qué se tiene que despolarizar la membrana? Aquí empezamos a mezclar ya no solo conceptos de bioquímica, sino conceptos de biología y conceptos de fisiología. ¿Estamos? Si no hay ninguna pregunta, por favor, su nombre y su número de carnet en el chat y nos platicamos el día de mañana. Mañana, pues todos estos días no les he estado preguntando. A partir de mañana ya empieza otra vez la serie de preguntas, porque teóricamente ya terminamos de ver todas las bases generales para empezar a ver las bases específicas de bioquímica. ¿Estamos? Entonces, vuelvo a repetirlo, ya mañana empiezo a preguntar. Esas preguntas, recordemos, sí, y desde ese rato ya tienen ponderación, ¿sabe? Si usted contesta, si no se contesta. Entonces, por favor, ya a partir de mañana empezamos a preguntar. Ya estamos dentro de esa parte, ya estamos llegando casi a lo último del curso. Así que a darle con todo el ánimo y con toda la gana. ¿Estamos? Que tengan entonces una feliz tarde y nos platicamos el día de mañana. Saludos. Feliz día. Saludos.